Episodio 65, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, a todas las personas que han venido siguiendo nuestros contenidos, han venido siguiendo todo este contenido auditivo que hemos creado aquí en UpTrading con el propósito de hablar de uno de los elementos más importantes que tiene el trading y que tiene el day trading. Me parece de forma muy personal que cuando tú tocas el trading sin el psicotrading, estás olvidando tal vez el 80 o más del porcentaje que define toda esta actividad. Y justamente el día de hoy venimos a tocar un tema muy controversial en materia de lo que hemos tratado y desarrollado en algunos de los podcasts, insistiendo en la importancia de la desmonetización en el aprendizaje, insistiendo en seguir la estrategia, que todo esto lo defendemos bajo nuestras creencias. Pero llegamos a un punto en este hilo conductor de hablar de la monetización, porque se puede pensar que hemos hablado de estrategias, hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de hábitos, de disciplina, del ego, ¿sí? Y en el podcast número 63 habíamos hablado de una trifecta, ¿no? Que hablábamos sobre la gestión monetaria, hablábamos sobre el ratio, hablábamos sobre el profit factor, sobre el loss factor, pero no hablábamos sobre la monetización. Y yo creo que bajo el hilo conductor que hemos venido llevando todos estos temas, es hora de hablar de la monetización. Partiendo que todos estos temas son realmente importantes, y lo mencionamos importantes porque ha sido importante para mí, ha sido importante para nuestro equipo de UpTrading, para nuestra comunidad, porque ha sido nuestra forma de enseñar y de explicar esta profesión que es maravillosa. Pero al llegar a entender y a integrar ciertos conceptos, y sobre todo a trabajar diariamente en todo lo demás y en todo lo que se ha hablado aquí bajo la palabra, ¿no? Se llega al punto de la monetización. La monetización puede ser uno de los elementos más perjudiciales para un trader que está comenzando, porque partiendo de la trifecta que la tocamos justamente en el episodio 63, hablábamos sobre primero tener habilidades de autocontrol con la gestión monetaria, arriesgar siempre un mismo porcentaje, un porcentaje como riesgo máximo diario, distribuir ese riesgo diario en distintas operaciones, luego tener un buen ratio. Y al tener un buen ratio, pues estoy diciendo que, o más bien estoy expresando bajo mis resultados, que tengo un buen entendimiento sobre la metodología que estoy aplicando, y sobre todo estoy operando bajo las probabilidades. Diciendo esto, pues si falta trabajar el ratio, como lo hablábamos en este episodio 63, pues hay que trabajar en la entrada o hay que trabajar en la disciplina de la gestión monetaria. Y luego, cuando hablamos de la maximización o el profit factor y el loss factor, es aprender a alargar las posiciones, que cuando una operación vaya a mi favor, tener esa capacidad, ese conocimiento y esa habilidad emocional también, capacidad emocional, entendimiento, gestión emocional, de tomar esas decisiones correctamente cuando una operación es alargable o no, y cuando recortar pérdidas en llegado caso si una operación va en mi contra. En el momento que tú por lo menos haces una buena gestión monetaria y tienes un buen ratio, vas a estar en positivo. Cuando tú ya integras el tercer elemento, que es la maximización, ya ves que no solamente vas a ver números verdes con gestión monetaria y ratio, sino que ya vas a ser consistente en la mayoría de los meses. Y sobre todo se puede notar incluso semana a semana, que es como personalmente lo mido, ¿no? Mirar semana a semana
e ir ajustando como siempre cosas que tal vez se pudieran haber hecho mejor y siempre aprender, siempre tener esa intención de caminar el trading en aprendizaje, ¿no? Ahora, si tú quieres avanzar un poco más, yo creo que el siguiente punto a desarrollar es la monetización. Ya empezar a hablar de objetivos monetarios. Empezar a hablar ok, en esta semana me voy a hacer, por decir un número, me voy a hacer $1,000, me voy a hacer $1,500, pero que sean objetivos alcanzables. Si tú estás escuchando este podcast sin dominar primero una gestión monetaria, una disciplina, tener un buen ratio o un buen profit factor y un loss factor, tal vez te puede llegar a motivar el dinero incluso saltándote estos 3 pasos. Como lo mencionaba, puede ser uno de los factores más difíciles de entender cuando tú estás haciendo trading o cuando comienzas a hacer trading. Cuando tú comienzas a hacer trading, tal vez haya un deseo inconsciente o tal vez muy consciente de hacerlo solamente por dinero, pero primero hay que pasar por esa trifecta. Entonces, entendiendo que lo podemos lograr y sobre todo entender que es un proceso que conlleva tiempo y sobre todo muchas horas de vuelo y experiencia, llegas a un punto en donde ya te puedes colocar objetivos monetarios y ya es saludable hablar de dinero, porque ya ese dinero no te va a afectar como te afectaba antes sin dominar esa trifecta mencionada. Entonces podemos empezar a hablar de objetivos alcanzables, porque allí vuelve otra vez a aparecer esos dragones, esos demonios, como lo quieran llamar, esos demonios que de una u otra forma hacen que te salgas de tu metodología y te salgas de la estrategia. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, un objetivo, supongamos que tú por semana en promedio te estás haciendo en promedio unos $1,000, por colocar un número. Si yo, por ejemplo, llego y digo, ok, es que yo tengo que visualizar más dinero, entonces me voy a colocar como objetivo $3,000. Al tú colocar esos $3,000, inclusive ya dominando la gestión monetaria, el ratio, el profit factor y el loss factor, vuelves a incurrir en los mismos errores que tenías antes de dominar esta trifecta. Salirte de la estrategia, alargar cuando no debes de alargar, liquidar las operaciones tal vez pronto, tal vez irrespetar el riesgo, colocar operaciones más cargadas simplemente por llegar a ese objetivo y puedes volver otra vez a comenzar otra vez desde el punto 1, que es la gestión monetaria. O sea, llegar a la parte de pensar en dinero te puede hacer devolver otra vez hasta el punto 1. Y por eso es tan delicado. Pero en el momento que tú sientas que tienes esos dragones ya amarrados con cadenas y sobre todo ya los puedes visualizar sin ningún tipo de tentación a desatarlos, ¿sí? Los objetivos monetarios deben de ser alcanzables. Y una recomendación que a nosotros nos ha servido muchísimo en todo este camino y día a día es pensar en objetivos alcanzables. Cuando tú alcanzas un objetivo te motivas. Cuando tú te colocas objetivos inalcanzables, que es lo que normalmente pasa en las empresas, en algunas empresas, no en todas, en empresas que no son tan conscientes y tan humanas, es que las personas terminan frustrándose y terminan abandonando y terminan odiando su trabajo porque ven que sus objetivos son netamente inalcanzables. Entonces, si yo, por ejemplo, me hago un promedio de $1,000 a la semana, es un ejemplo, no voy a pensar de un día para otro que me voy a hacer 5,000 a la semana, sino que tal vez puedo llegar a decir, ok, esta semana me voy a hacer $900, así yo sepa que me puedo hacer 1,000 o me puedo hacer $700, así yo sepa que en promedio me puedo hacer 1,000. Y si ese objetivo se supera por mucho, ya con data en la mano, con unos 3 o 4 o 5 o 6 semanas, incluso 3 meses o 2 meses, tal vez yo pueda subir el objetivo momentáneamente, progresivamente, ¿no? Es la palabra, progresivamente.
no entrar a colocar objetivos inalcanzables que pueden afectar netamente a mi operativa y a mi mentalidad como operador bursátil. Otro factor importantísimo respecto a la monetización es que esto te ayuda y nos ayuda a nosotros como operadores bursátiles y day traders a entender cuáles son los porcentajes alcanzables para así no dejarnos seducir de una forma tan sencilla y tan simple, que todo esto es apalancado por el no conocimiento y la ignorancia que se tiene frente a la bolsa y frente al trading, ¿no? En donde ya podemos determinar qué es un porcentaje alto y qué es un porcentaje bajo, en donde ya podemos ver que un 20% a la semana o un 30% a la semana, como lo plantean muchos negocios hoy por hoy que no compartimos, ya son números incluso difíciles de alcanzar y tal vez, no quiero decir que no se puedan alcanzar y que sean imposibles. No tengo ni tendré el poder de limitar a las personas que están escuchando. Pero cuando tú haces day trading y haces trading consistentemente, te das cuenta que un 30%, un 20%, incluso al mes, es un porcentaje extremadamente positivo. Extremadamente positivo. Y ya empiezas a pensar en porcentajes un poco más alcanzables. Un porcentaje de un 8, de un 7, de un 5% al mes. Entonces, si esto llega a oídos tal vez de una persona que no hace trading todos los días, porque es que solamente la persona que dice como tan poquito porcentaje, son aquellas personas que no hacen trading y que no están sentadas al frente de una pantalla haciendo trading, porque se dan cuenta de lo difícil que es llegar a esos números. Se puede llegar perfectamente. Conozco traders que han llegado perfectamente. Lo hemos logrado en ciertos meses. En algún momento hemos llegado a tocar 2 cifras de porcentaje por mes perfectamente. Claro que sí. Pero mantenerlo constante es digamos, el arte de esto, ¿no? Y sobre todo ya pensar en porcentajes alcanzables, en porcentajes que tú puedas lograr y sobre todo en algo muy importante, en tus porcentajes, no en el porcentaje que me dice el sector o me dice la industria del trading que debo de tener. Porque podemos estar hablando con alguna persona que esté entrando al negocio y nos pregunte, ¿qué porcentaje más o menos yo me puedo hacer en las inversiones? Es una pregunta completamente difícil, casi que imposible de responder. Porque hay traders que se mantienen en un 10, hay traders que se mantienen en un 5% al mes de rentabilidad o un 4% o incluso, que es la mayoría, en números rojos. Entonces pensar en porcentajes tan altos, simplemente lo único que nos puede responder esa pregunta es con nuestros propios registros para poder hablar de qué es alto o qué es bajo, porque son perspectivas netamente individuales. Para un trader puede ser mucho, para otro trader puede ser poco, pero hay que hablar con porcentajes en la mano, no con porcentajes simplemente que me encuentro en Instagram, en Facebook o en cualquier red social, o en porcentajes que puedo ver que se están haciendo otros traders. Esos traders tal vez que ustedes y que todos observamos por redes sociales, tal vez pueden llevar muchos años operando, tal vez tengan una cuenta de unas condiciones con volúmenes altos, tal vez su operativa, su gestión de riesgo sea totalmente distinta a lo que tú has aprendido. Entonces, como lo mencioné, colocar porcentajes altos puede volver otra vez a comenzar el ciclo de consistencia por medio de esa trifecta ya mencionada. Entonces tú dices, ok, yo quiero llegar a un 20%, un 30%, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que la gestión monetaria sea afectada y que empieces a ver que tus pérdidas empiecen a ser mucho más grandes en llegado caso si entras en una racha negativa, que como ya hemos visto, si han seguido este podcast y si están haciendo trading todos los días, es posible,
entrar en rachas negativas, completamente normal, como en rachas positivas también. Pero ya hemos hablado de todo este tema, partiendo de que las rachas ganadoras o las rachas negativas son normales, cuánto ganas cuando ganas y cuánto pierdes cuando pierdes. Entonces, para ya cerrar este capítulo de este podcast, colocarse objetivos monetarios es sano siempre y cuando tú puedas tener control sobre esa trifecta, que sientas que ya la has integrado, que veas que tus números son verdes, veas que tus semanas son verdes y que sientas confianza sobre la metodología. Ya puedes empezar a pensar en términos monetarios sin modificar cualquiera de los 3 pasos y ya agregándole un objetivo monetario. Luego de eso, ya podemos empezar a construir ese llamado vivir del trading, ese llamado vivir de las inversiones, ese tan mencionado cuánto necesito para invertir, para vivir del trading, ese tan mencionado cuánto necesito para pagar mis obligaciones financieras. Ahí, en ese punto, ya puedes empezar a generar un plan para monetizarte más, para ingresar más dinero en tu cuenta, para colocar operaciones con mayor volumen sin afectar el riesgo, porque no se trata de ser rentable en las inversiones todo el tiempo y pensar únicamente en ok, tengo que arriesgar más para ganar más. Tengo que arriesgar más para ganar más porque ya tengo un buen ratio. Vuelves otra vez al punto 1. Si tú estás colocando tu riesgo al 2%, el 2% de $1,000 o el 2% de $280,000 o de $500,000 van a seguir siendo el mismo 2%. Lo único que cambia son ceros en la pantalla. Y que esos ceros en la pantalla en un proceso completamente emocional no afecten lo que has venido haciendo excelente y que sabes que te está dando resultado. Hemos finalizado. Muchas gracias por la atención, por la escucha. Recuerden seguirnos en YouTube, AppTrading, en nuestra página web www.app-trading.com. Personas que quieran capacitar, que quieran capacitarse, que quieran conocer más de las inversiones, que quieran aprender de lo que nosotros hacemos todos los días. En el canal de YouTube están cientos de operativas, sesiones de trading en vivo todos los jueves. Nosotros aquí todos los días estamos haciendo trading en vivo con la comunidad de AppTrading. Operamos acciones americanas, operamos mercado de divisas y sobre todo pues aquí en AppTrading hemos creado una plataforma con personas que llevan muchos años operando los mercados y que diariamente seguimos aprendiendo para brindarles a ustedes el mejor contenido y seguimos con la intención de ser mejores traders para poder llevar esta academia a otro nivel. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Estamos on fire. Bye bye.